Ya llegó el abogado César Gutiérrez Priego, como le había adelantado. Ya llegó el maestro Pepe Rebeles, el maestro Paco Cruz. Mi querido César, por orden, ¿no?, de llegada al sistema, te saludo. No sé si quieras iniciar con algún comentario de esto. Nos vamos directamente a tu columna, que está también durísima, para dejar la víbora chillando. Gracias por estar aquí, César. Al contrario, Vicente, Paco, Pepe, un placer saludarlos como siempre. Mira, me llama la atención que durante 20 años no hayan utilizado esos supuestos audios, ¿no? Incluso se sabe que aquella persona que haya tenido los audios y que no los presentó en su momento, pues estaría cometiendo un delito. Y bien lo dice, ¿no?, Israel Vallarta, él entiende de la parte legal. Creo que parecería que a cierto sector de la prensa le ha molestado sobremanera el caso de Israel Vallarta, porque viene a demostrar cómo la autoridad junto con los medios de comunicación fabricaban culpables. Y él es el ejemplo más claro de eso. El que veamos el día de hoy a un fiscal general que sale a defender estas hipótesis, me parece que él, como profesional y como doctor en la materia, saben que no podrían utilizar esa información por más que lo que hicieran manejar como un indicio nuevo, puesto que se tenía conocimiento en su momento de que existían supuestamente esas llamadas, ¿no? Y como lo dice Israel Vallarta, nadie niega el derecho de las víctimas en que hayan sufrido a lo mejor un secuestro, pero como él hace el señalamiento directo, ¿no? Yo ya fui juzgado y yo no fui quien realizó ni esas llamadas ni esos secuestros. Y yo sí tuve oportunidad de escuchar también la entrevista y coincido en lo que dice Israel Vallarta, que él sí pagó una cantidad de dinero, pero dice que se lo entrega a la policía, que se supone que es quien iba a terminar haciendo la negociación. Entonces, creo que por incluso justicia y por reconocimiento legal de la verdad jurídica histórica, ¿no? Porque muchas veces algo que nos ha pasado en nuestro país es que nosotros en los medios de comunicación vemos información que no va de la mano con lo que existe en una carpeta de investigación, una averiguación previa en su momento, y en una causa penal, ¿no? Entonces, cuando escuchamos algunas resoluciones, decimos, es que no tiene lógica. Sí, lo que pasa es que lo que tú escuchas en los medios de comunicación no tiene nada que ver con lo que existe en el mundo jurídico. Me parece que Israel es inteligente, no se engancha, pero sí parecería que hay ciertos, ¿no?, comunicadores que parecería que tienen la encomienda de forzosamente ensuciar lo que ya de por sí está muy ensuciado, ¿no? Y a mí en lo personal no coincido con muchos puntos de Ciro Gómez Leiva, pero no deja de ser una persona que conoce la carrera del periodismo. Y me parece que nada más faltó que dijeran que esos audios se los entregó en una carta vía póstuma a Isabel Miranda de Wallace, porque ese grado, ¿no?, de incongruencia hemos llegado. Me parece que Israel tiene que salir y ser muy claro, ¿no? Yo creo que sí, ya llegó el momento en que pueda presentar una demanda, ¿no?, de carácter civil por daño moral, por seguir haciendo afirmaciones que en el sustento legal no existen. Ya hay una sentencia, esa sentencia fue absolutoria, y me parece que el mismo fiscal general de la República sabe y tiene conocimiento que sería una prueba ilegal el que se ofrecieran estos audios, porque quien supuestamente los tenía los hizo del conocimiento a un comunicador y no los presentó ante la PGR, ahora Fiscalía General de la República, y desde ahí está violando nuevamente un derecho. Y más allá de los que puedan pensar si Israel Vallarta es inocente o es culpable, él ya fue juzgado ante una juez federal y él ya fue absuelto de todos los delitos. Y al haber sido absuelto, como nunca se violó o nunca se pudo superar la acusación que hubo en su contra, él es inocente. Nos guste o no, en términos legales, él es inocente. Y me parece que él tiene que luchar por eso y por ese legado, ¿no? Porque después de estar casi 20 años en prisión, que ahora quieran venir a ensuciar la resolución, que como él mismo lo dijo, a mí me sorprendió de buena manera porque yo siempre he sabido de mi inocencia, pero no pensé que también en el ámbito jurídico alcanzáramos en este momento, ¿no?, la absolución. Él ya lo consiguió, entonces tú no puedes acusar a alguien de secuestrador cuando él ya fue declarado no culpable e inocente, ¿no? Porque nunca se le pudo comprobar la culpabilidad. Y me parece que él sí está en su derecho a hacerlo valer. Y me parece que también es importante porque se tiene que mediar la parte entre lo que es una opinión y lo que es una aseveración. Y me parece que él
tiene el derecho y la obligación de hacerlo. Ya hablaremos en la segunda vuelta, si te parece, César, de los sobrinos incómodos del almirante secretario de Marina, ex secretario de Marina Rafael Ojeda, en el sentido como lo expresa la presidenta. Hoy los que buscan denostar a nuestras Fuerzas Armadas son los que apapachaban a García Luna ante el planteamiento que le hago. Pero antes, mi querido César, escuchamos también a Pepe Rebeles para iniciar con fuego la mesa de seguridad. Mi querido Pepe, ya saben, más de 50 años, Premio Nacional de Periodismo, autor precisamente de varios libros, se los recomendamos, como este, sobre todo por la entrevista que le acabamos de hacer a Israel Vallarta, el Affair Cassés, una historia de novela. Querido Pepe, un abrazo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Saludos a los cuatro, a los tres, a Paco, a César y a Vicente. Mira, me parece a mí que el hecho de que, como tú dices, no le presentó estos audios a la autoridad, sino a un periodista como Ciro Gómez Leiva, pues ya es una ilegalidad, por un lado. Y por otro lado, hay que recordar que durante el proceso que se le hizo a Israel, se examinaron entre 12 y 14 audios de presuntos extorsionados que decían que la voz que les pedía el dinero de un rescate de ciertas víctimas era la de Israel Vallarta. Se hizo un peritaje de audio. Como ustedes saben, la voz es como la huella digital, no hay dos iguales, no hay posibilidad de confundir, y se demostró que ninguno de esos audios era la voz de Israel. Por tanto, desde entonces se quiso montar este tema de los audios como parte de la culpabilidad presunta de Israel en diversos secuestros. Entonces, me parece que ahora que la Fiscalía vaya a aceptar examinar estos audios, pues va a resultar, si es que lo hace, ¿no? Una pérdida de tiempo, porque es muy fácil deducir que obviamente si existen estos audios, no son de la persona a la que se le quiere atribuir, que es Israel Vallarta. Y otra cosa, obviamente, como tú dijiste al principio, Vicente, Emanuel Stills demuestra hasta la saciedad en su libro El Teatro del Engaño cómo Ezequiel Lizalde y toda su familia, ¿no? Incluyendo la mamá y el papá, estaban metidos en temas muy complicados, y ahí sí hay audios, ahí sí hay revelaciones, incluso de la ex esposa de Ezequiel Yadir Lizalde, Pavlova se llama, en donde escuchó llamadas telefónicas mientras ocurría este presunto secuestro, y ahí hablaban con la gente que había tenido que ver con el secuestro cuando ya estaba detenido Israel Vallarta. Y por lo demás, este muchacho Ezequiel Lizalde fue muy manipulado por la señora Wallace. Ella lo llevó de la mano a la Suprema Corte a decir que eran unos corruptos y demás cuando liberaron a Florence Cassés en 2013, y él obedecía lo que la señora le indicaba. Entonces, como bromeaban por ahí, a lo mejor la señora Wallace habría entregado estos audios antes de morir a Ciro Gómez Leiva. Pero bueno, más allá de esto, se sabe que Ezequiel Lizalde se hacía pasar como secuestrado en algunos eh, retenciones de personas, y él se hacía pasar como rehén para estar escuchando, porque le convenía hacerlo así, dado que él proviene de una familia de secuestradores, ni más ni menos. Entonces, por otro lado, parece absurdo la cantidad de dinero que dice que le pedían, que eran $5 millones en aquella época, que no tienen ninguna
razón de ser para una persona de clase media que tenía, que administraba un billar en Chalco, ¿no? Eso otro de los elementos. Y bueno, lo de toda la vida, que siempre le estuvo mostrando a la prensa una pequeña manchita, una petequia, le llaman los médicos, que es una como peca pequeña, donde decía que estaba el piquete de la hipodérmica, de la aguja con la cual Florence lo había picado para cortarle un dedo. Todo el mundo sabe que la hipodérmica no te deja una mancha durante meses y años, como quiso mostrar Ezequiel Elizalde, un consumado mentiroso. Entonces, todo esto no tiene razón de ser ya, sobre todo porque no hay ningún pendiente, aunque la Fiscalía haya dicho lo contrario, en cuanto a escuchar todavía argumentos de las presuntas víctimas, que menciona 6, los 3 que estaban en el rancho de las Chinitas, que era la mamá del niño Cristian, Cristina Ríos, estaba Ezequiel Yadir Elizalde, estuvo el papá del niño, hijo de la señora Cristina. Por fuera se menciona a un presunto secuestro anterior de Valeria Cheja, de la comunidad judía, y también de otro miembro de la comunidad judía, Shlomo Segal, que también en su momento describió el lugar donde lo tuvieron pues cautivo, y no corresponde al rancho de las Chinitas, porque ahí quisieron obligarlo a decir que ahí estuvo, pero no era cierto, porque él estuvo en una casa de 2 pisos y esta era de un solo piso. En fin, todos estos detalles están en el expediente y basta con leerlo, basta con analizarlo para darse cuenta que hay invención sobre invención sobre invención con el paso del tiempo, y es absurdo que 20 años después quieran revivir un tema que ya pasó a la historia desde el punto de vista jurídico, porque se dio una solución de libertad lisa y llana. Y tiene razón Israel en pensar en demandar por una cuestión ya personal a personas que lo siguen llamando secuestrador, cuando la verdad histórica ya es otra. Entonces, creo que ahí estamos hablando de la posición de Ciro Gómez Leiva. Así es. Déjame saludar a Paco, al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo. También para arrancar, Paco, escucho tus comentarios. Vicente, César, Pepe, un abrazote. Mira, ya Pepe y César delinearon algunos, algunos temas jurídicos, legales de este caso. Yo voy a retomar el caso de Alejandro Gertz Manero. Primero, ¿quién es Alejandro Gertz Manero? ¿Sí? Él fue 6 años fiscal en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo todo ese tiempo para conseguir toda esa información que además estaba disponible. Pero Alejandro Gertz Manero lo que demuestra con este caso, lo que siempre hemos dicho, es un tipo que tiene intereses políticos definidos, que está actuando en complicidad con algunos personajes que tuvieron que ver en este caso. Es un hombre rencoroso, es un hombre vengativo, es un personaje que siempre ha tenido intereses políticos con otros grupos, así que hay que ver esos intereses de Alejandro Gertz Manero. No es la primera vez que lo decimos, Vicente, en este caso, en muchos casos, es un fiscal que debió haber visto todo ese caso, pero está enojado porque ya no pudieron alargar más el caso. Él dice, pues no se vayan contra nosotros, váyanse contra el juez, cuando sabemos que la fiscalía interpuso una serie de recursos justamente para retener o para mantener preso en las peores condiciones a Israel Vallarta. Así que hay que ver quién es el fiscal, qué está haciendo, a qué intereses sirve. No es un fiscal que haya
aplicado el ejercicio de la ley en lo que a él le corresponde, bien. Tú hablabas con Isaac de Paz antes de Israel. Isaac de Paz decía, de nada sirve que vayamos a tener o tengamos ahora jueces, magistrados y ministros muy decentes que apliquen la justicia si el Ministerio Público no funciona, no opera. Todos sabemos cómo hace, o investigan los casos que les interesan, que les pueden dejar algo, o no investigan. Así que cualquier fuente pública que tengas, a cualquier fuente, lo vivimos 6 años con López Obrador y siempre lo dijimos, ¿por qué lo nombró López Obrador? ¿Algún interés, algún favor que le hizo al expresidente, que también se equivocó, va en algunas ocasiones, hay que decirlo? Y Gertz Manero es un error. Es un tipo que se ha equivocado en todos los casos que le convienen, en los que le conviene equivocarse. Así que presentar o recibir una prueba después de 20 años, cuando él fuese, mira, si no hubiera sido fiscal, está bien. Si no hubiera sido, pero él fue fiscal general de la República, fue procurador, él nunca ha sido un personaje transparente. Recordemos el caso de Julio César Chávez Jr., tuvo oculta una investigación. Sí, porque yo lo dije en su momento, por arreglos que tenía con Julio César Chávez a papá. Así que hay que ver qué esconde en su pasado, sus antecedentes, los antecedentes de su familia, su riqueza. Hay que ver, es un hombre vengativo incluso con su familia, es capaz de todo eso. Entonces, ¿a qué intereses sirve ahora? Es un hombre de izquierda, es un hombre de la 4T, no es priista, no es panista, pero se siente mucho más seguro, siempre ha sido así, entre los panistas y los priistas de cúpula. Ese es su trabajo. Se sentía muy bien en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se sentía muy bien en el gobierno de Felipe Calderón. Es un personaje clasista, aspiracionista, dedicado a acumular capital. Así que hay que ver ese trabajo de Gertz Manero. Está haciendo un trabajo muy oscuro, está haciendo un trabajo que demuestra lo que hemos dicho por años de él. No es que lo hayamos dicho hace 3 días o cuando se fue López Obrador. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decíamos, la Fiscalía General de la República no está cumpliendo. Yo de pronto tenía la idea y tengo todavía la idea de que piensa que somos tontos, piensa que está operando. Es un tipo inoperante en lo que no le conviene. En lo que le conviene, pues un tipo que acumula poder, que le gusta hacer favores a la gente y luego cobrárselos. Así ha funcionado, así ha operado Gertz Manero, así que hay que entenderlo. Y cuando le dan una noticia como esta, por ejemplo, a Ciro Gómez Leiva, pues hay que entenderlo así. Es un hombre que tiene intereses políticos oscuros, y que así va a operar, así va a funcionar. Así que hay que ver a quién está sirviendo Vicente, que es un fiscal que nunca ha respondido a los intereses del pueblo. Olvídate la 4T, olvídate de eso. No ha servido nunca a los intereses de la gente. Es un abogado neoliberal, es un abogado que se siente muy cómodo con las clases poderosas, así que sí hay que entenderlo, y que le va a dar guerra a Israel Vallarta, lo va a hacer, porque lo que dije al principio, es un hombre vengativo, es un hombre rencoroso, y se siente que él al final debe decidir por encima y pasar por encima de quien sea. Ya, Emanuel Stills lo ha dicho, no hay, esos audios no son la voz de Israel. Pepe te lo está diciendo, hay peritaje sobre eso. Entonces, ¿qué está haciendo Alejandro Gertz Manero? Lo que ha sido siempre, un hombre con intereses, un servidor público, un funcionario con intereses muy oscuros, Vicente, Pepe y César. Así es. Debo de admitir, César, que me acordé mucho de ti cuando le digo, señor fiscal, los que hemos seguido de cerca este caso consideramos que no hay voluntad, no hay interés de admitir errores. Ahora te voy. Me acordé de eso. Hay que explicar un poco a la gente. Esto tiene que ver con un asunto legal en donde ya nosotros teníamos incluso una fecha de audiencia por las agresiones que en su momento hubo por parte del Pelón Gomis.
y que por una entrevista que, bueno, en una mañanera, una participación que tú tuviste en donde le hiciste ciertas preguntas por un libro que se llamaba El Fiscal Imperial, si no mal recuerdo, incluso el presidente te dijo, ahórrate el golpe. Y como no te ahorraste el golpe, ese mismo día en la tarde nos hablaron para decirnos que se desechaba todo, que incluso habían solicitado bajar la audiencia que ya teníamos y la mandaron a la Fiscalía de la Ciudad de México, en donde no se habían aportado datos de prueba y que nos la pusieron además a los 2 días, ¿no? Entonces, para que la gente pueda entender un poquito también cuál fue la magnitud de hacer tu trabajo periodístico, y por eso fue el ahórrate el golpe. No se escucha, Vicente. Perdón. Durísimo el golpe, pero al huachicol fiscal por los sobrinos políticos del exsecretario de Marina, lo que te ocupa en la columna que publicas en La Silla Rota, mi querido César, y como siempre me gustaría mencionar algunas cosas por lo fuerte, ¿no?, del tema. Los sobrinos incómodos del almirante secretario. ¿Sería acaso que los sobrinos del almirante secretario eran incómodos y no podía o no sabía cómo controlarlos? La detención de elementos de la Marina, en especial la del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, ha causado gran revuelo en esta red de contrabando de hidrocarburos que ingresaban a nuestro país de forma ilegal, utilizando documentos falsos, alterados o simplemente cambiando los productos que ingresaban al país para liberarlos del pago de impuestos. Pero no es tema que se desconociera al interior de la Secretaría de Marina. Incluso a los hermanos Farías Laguna se les conocía como el clan Farías, ya que se señala que llegaron a tener el control de la Secretaría de Marina desde puestos de importancia como la Secretaría Particular del subsecretario de Marina, José Luis Arellano Ruiz, a quien este mismo grupo apoyaba para ser candidato a la titularidad de la CEMAR. No leo más para que nos des tú también detalles, César, pero hoy la presidenta, bueno, también Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, destacan que por transparencia y por beneficiar al país, se dan a conocer las investigaciones y las detenciones, que no es básicamente la putrefacción de las instituciones de seguridad del país, sino atrapar a las manzanitas podridas. Mi querido César, escucho tus comentarios en relación a esta columna durísima que escribes en La Silla Rota. Mira, Vicente, lo que pasa es que creo que es sumamente importante que se tenga precisión en esta investigación, y más por el hecho de que estamos hablando de altos mandos navales los que se encuentran involucrados. ¿Por qué hago yo el comentario y por qué lo digo así? Pues porque el almirante Ojeda, si algo tiene, es que era una persona con un carácter fuerte, que incluso era el clásico almirante secretario que estaba en todos los temas, que llegó a tener una confrontación fuerte con el secretario de la Defensa Nacional. Tan es así que el expresidente Andrés Manuel López Obrador dividió las funciones que tenía que realizar la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por eso yo hago el señalamiento, ¿no? Si el fiscal general de la República menciona que hace cerca de 2 años el almirante Ojeda se acercó a él para darle información y solicitar que se iniciara una investigación por esta problemática que estaba sucediendo al interior de la Secretaría de Marina, pues obviamente tendría que empatar también con la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General de Justicia Militar, porque el almirante Ojeda sabe y conoce cuáles son los reglamentos y leyes militares y navales. Y me parece que hasta el momento, de acuerdo a la información que se ha publicado, no existe esa denuncia que se haya presentado ante la Fiscalía General de Justicia Militar. Y segundo, pues se habla de un clan, incluso el clan Farías, en donde se menciona que llegaron a tener tal poder estos hermanos que incluso ellos eran los que llevaban mano respecto a los ascensos que iban a haber por parte de oficiales, capitanes y almirantes, lo cual pues, es sumamente grave porque pues, se fue conformando un grupo de poder que algunos de ellos, pues hoy están mencionados dentro de las personas que fueron detenidas porque coincide que fueron ascendidos en ese tiempo, y además ambos ascendieron en el sexenio del almirante Ojeda. Entonces me llama la atención el hecho porque, sabiendo
lo meticuloso que era el almirante Ojeda, sabiendo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y sabiendo que incluso tenía información hasta de elementos de la Armada de México o de la Secretaría de Marina que llegaban a hacer algún comentario en algún medio de comunicación o en algún video para redes sociales que ordenó arrestos e incluso consejos de honor, se me hace poco probable que él no tuviera conocimiento sobre este hecho, lo cual me hace pensar que entonces, muy posiblemente, él no tenía la capacidad para ir en contra de estos sobrinos que se convirtieron en sobrinos incómodos. Eso no quita que ahorita estamos hablando de una acusación, todavía no tenemos certeza y no sabemos hasta qué nivel de involucramiento exista por parte de mandos navales. Lo que sí queda claro es que no se puede manchar el nombre de la institución, de la Secretaría de Marina, porque además vemos al almirante Raimundo, que es el actual secretario de Marina, quien de forma... sí se ve que le duele cuando están hablando el sábado en esta conferencia de prensa que se da, señala que reconocen que existe corrupción al interior de la Marina, pero que no será tolerada. Y me gustó mucho la actitud del gobierno de México, decir caiga quien caiga y tope hasta donde tope, ¿no? No lo dicen textualmente así, pero sí hablan de caiga quien caiga. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quieren salir a lavarle la cara al almirante Ojeda, como lo hemos señalado en su momento, ¿no? Hay delitos de acción y hay delitos de omisión, y por lo menos por omisión sí existiría responsabilidad por parte del almirante Ojeda. Trato de ser cuidadoso incluso con los temas, porque a mí siempre se me liga más a la Secretaría de la Defensa Nacional o Defensa, como se le conoce ahora, que a la Secretaría de Marina, y que se pudiese pensar que yo tengo algún interés o que alguien me dice qué es lo que tengo que decir. Yo te puedo decir, Vicente, que durante toda mi vida, a lo mejor mi problema es que he sido demasiado imprudente y siempre he dicho lo que pienso, pero lo digo pues, con conocimiento de causa y lo fundo y lo motivo, ¿no? A mí en lo personal me parece que el almirante Ojeda haya presentado una denuncia o por lo menos haya tenido conocimiento a la Fiscalía General de la República, que esto estemos hablando de cerca de 2 años y que a raíz de lo que sucede en marzo de este año con el decomiso de estos 10 millones de litros de diésel, ¿no? Y que se suman a los 15 millones que conocimos que se llevaron a cabo en otra frontera del país, pues sí me puede hablar de que existía una red en donde por lo menos ahorita los señalados como actores intelectuales, pues son los hermanos Farías, y que no haya tenido conocimiento el almirante Ojeda o que no haya podido controlar a sus sobrinos, pues obviamente me llama poderosamente la atención conociendo el carácter y las capacidades que tenía el almirante Ojeda. Entonces, desafortunadamente, incluso ahorita hemos empezado a escuchar en otros medios de comunicación y algunas otras personas que no solo hacen señalamientos también del robo de combustible, sino de algunos otros hechos con apariencia de delito, y que creo que la Fiscalía General de la República, la Armada de México y el Gabinete de Seguridad tienen que ser muy cuidadosos porque no pueden dejar lugar a dudas respecto a lo que estoy sucediendo. Y además que me parece que vamos a ver también en Estados Unidos a un sinnúmero de autoridades y de empresas que participaron, por supuesto, en este robo o huachicoleo fiscal. Y para que la gente lo pueda entender, ¿qué es el huachicoleo fiscal? Esto es muy sencillo. Lo que hacen es que al solicitar ellos combustibles como el diésel o la gasolina, lo que hacen es se introducen a México y se paga un IEPS, que es un impuesto especial a productos y servicios. Por lo general es entre 7 y 8 pesos más o menos cuando hablamos de diésel o gasolinas. Si tú hablas de este número y cantidad de millones de litros, pues imagínate los millones de pesos que ellos no le pagan a la hacienda mexicana y que obviamente pues incluso están haciendo una trampa porque están comprando combustibles mucho más baratos y hay una competencia desleal en contra de quienes compran los combustibles a precio normal. Entonces ahí es donde hay un primer punto y lo que hacían era utilizar obviamente documentos que falsificaban, y ese es el grave problema de este delito, que eran documentos oficiales pero con información falsa. ¿Por qué? Porque tú veías toda la documentación y la documentación original, firmados por los funcionarios que tenían que realizar y con el trámite que se tenía que llevar a cabo. Pero, por ejemplo, los aceites no pagan, no tienen una imposición arancelaria como si lo tiene el combustible. Entonces decían que eran aceites, los cuales no tenían que pagar impuestos, pero pues, cuando tú cuadras los números, pues te das cuenta que no coincidía el hecho de que trajeran tantos millones de litros, ¿no?, de aceites y que pues obviamente lo que estaba haciendo era fiscalmente contrabando, donde no pagabas impuestos,
para venderlo en territorio nacional. Y eso me parece pues, que causa un grave daño a las finanzas del país, pero que además se fue extendiendo a muchos estados de la República, al grado que ya vemos empresarios también, empresas de políticos, ¿no? Que incluso en su momento alguno de ellos he señalado, un exgobernador panista de Baja California, el cual se menciona que viene en estas investigaciones, pero que el día de ayer incluso autoridades federales confirmaron que todavía no existe una orden de aprehensión, sino que se está solicitando apenas. Entonces, creo que esta entramada, si no se tiene cuidado, si no se hace una investigación seria, si no se hace público toda la información, pues nos va a dar pie a que sigamos escuchando ciertas narrativas. Sí te puedo decir que en próximas semanas vamos a escuchar también por parte de los Estados Unidos, porque gran parte de ese dinero llega y se queda en Estados Unidos e ingresa al sistema bursátil norteamericano, y que de la forma en que se ha estado trabajando coordinada, pues vamos a ver resultados, ¿no? Y bien por el gobierno de México, bien para la doctora Claudia Sheinbaum, que esto va a ser tope hasta donde tope y caiga quien caiga, no se va a proteger a nadie. Y ni siquiera una institución que es tal vez una de las instituciones más reconocidas y valoradas por su integridad, como es la Armada de México, porque el que ciertos altos mandos hayan tenido un actuar corrupto no significa que la institución sea así, y me parece que ellos mismos están contentos con el cambio que hubo en cuanto a la investigación interna que se tenía que realizar. Nada más que hay que recordar algo, no puede existir nada más una investigación interna, porque tenemos que ver cuáles son los medios de control. Entonces yo no dudo que esto termine incluso con una comisión que se haga en el Senado o en la Cámara de Diputados, porque pues esto nos habla de que ciertas personas pueden llegar a ciertos niveles dentro de una institución y pueden crear, ¿no?, un grupo que puede operar como pues un grupo de delincuencia organizada, en donde pues van a tener control sobre todo este tipo de sucesos y que pues afectan pues obviamente fuertemente las finanzas en nuestro país, porque eso es el huachicol fiscal y eso es lo que causa un menoscabo durísimo a las finanzas públicas del país. Aprovecho para pedirte tus redes sociales, mi querido César, por si tienes que correr, porque sé que andamos complicados de tiempo, ¿no? Sí, traigo 40 minutos de retraso para algunas cosas por ahí, pero no te preocupes. Aunque ande fallando tu micrófono, estamos a mano, no te preocupes. No te preocupes, yo aquí con señas puedo hacer que la gente nos escuche bien, ¿no? Y aparte con mis gestos, con esto. No, los invito a que me sigan en mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es @sargutiprim, que me acompañen en las videocolumnas que subo a mi cuenta de TikTok, que es @sargutiprim, y a mi cuenta de YouTube. Ya somos más de 100,000 en X y ya somos más de 100,000 en TikTok. Y obviamente que me sigan todos los martes aquí en Sin Censura, que siempre es un placer estar contigo, con Paco y con Pepe, que no me lo pierdo por nada, porque aunque ya sabemos que el buen Pepe Rebeles no tiene cuenta de redes sociales, yo sigo esperando poderlo convencer, porque creo que sus aportaciones serían muy importantes. Muy bien, mi querido César, te mandamos un abrazo. Querido Pepe Rebeles, voy contigo para escuchar tus opiniones de esto que dijo la presidenta ante el planteamiento de tu servidor hace un rato en la mañanera. Esos mismos que están intentando denostar a las Fuerzas Armadas son los que apapachaban a García Luna. Ahí lo dejo sobre la mesa. Mi querido Pepe, ¿cómo ves esta investigación? Pues que es durísima, ¿no? Durísima, pero qué bueno que se está haciendo público lo que se puede para, pues para confirmar que no hay cabida a la impunidad ni a la tolerancia a la corrupción, querido Pepe. Sí, yo no tengo empacho en decir que esto está afectando, incluso va a tener resultados negativos para personas que puso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de estas aduanas y de estos puertos y gente pues cercana a los marinos que ahora se corrompieron y podrá tener resultados negativos en el futuro. Pero bueno, hasta ahora la investigación es muy profunda, muy seria, porque estamos hablando que en el transcurso de estos 2 años, pues se han hecho muchas cosas, entre otras cosas, la incautación del buque que llevaba los 10 y la propia carga de 10 millones de litros de diésel, disfrazados, como ya explicó el licenciado César Gutiérrez Priego, y de ahí la prolongación de la investigación hasta investigar cómo, según el diario Reforma, hay un testigo protegido cuyo nombre proporciona
que es el capitán Alejandro Torres Joaquín, el cual era director de las aduanas de Tampico entre 2023 y 2025, y que permitió la entrada de 14 buques cargados de combustible ilegal, y cada vez que entraban eran casi $2 millones lo que le aportaban, ¿no? Era 1.750.000, y él se quedaba casi con todo ese dinero porque muy poco lo repartía entre 6 de sus colaboradores, aunque decía que eran 12, ¿no? Fueron 6 nada más los que se beneficiaron con estos sobornos ya admitidos ante la Fiscalía, donde, repito, es un testigo protegido. Ya hasta el momento no es solo la Fiscalía, no es solo aduanas, ha entrado la Procuraduría Fiscal, el SAT y la Unión de Inteligencia Financiera, y han congelado, han asegurado cuentas por cientos de millones de pesos, propiedades y vehículos vinculados a este huachicoleo, ¿no? En el momento eran 190 contenedores y otros vehículos, pero son muchos otros más que localizó la autoridad y ya los tiene en la mira. Hay otro caso a destacar en el asunto, en que ha producido varias muertes esta operación de delincuencia organizada, que consiste en este huachicoleo y que afecta a las finanzas nacionales porque se evaden los impuestos, pero hay un empresario que fue llamado en su momento el rey del huachicol, fue asesinado. Sergio Carmona fue asesinado en Nuevo León ya hace algunos meses, y después fue asesinado el Ernesto Vázquez, que era el delegado de la Fiscalía que investigaba en Tamaulipas estas denuncias por huachicol. Después también asesinaron a Magali Janet Nava Ramos, que era la delegada de la Fiscalía General de la República en Colima, también relacionada con este tema. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que fue quien denunció a los hermanos Farías Laguna, la corrupción de ellos y los sobrinos del exalmirante Ojeda, también fue asesinado en Mazatlán. Y en las últimas horas nos enteramos del aparente, o así se presentó, el aparente suicidio de Abraham Jeremías Pérez en Altamira, Tamaulipas. Entonces estamos hablando de algo que, además de afectar económicamente al país, además de producir muchos millones de dólares y pesos, según el lugar, en las aduanas o en donde se presentan las descargas de los buques con huachicol, están estas muertes violentas y el presunto suicidio de Abraham Jeremías. Entonces, creo que nos va a llevar todavía tiempo desentrañar todo el tema del huachicol, porque lo mencionó el licenciado César Gutiérrez Priego, no nada más son estos 10 millones de litros de diésel, son otros 15 que fueron capturados en Baja California, porque Baja California, Tamaulipas, Sonora, son entre otros puntos los que están conectados a una red que pues resultó de las más organizadas y corruptas para cometer estos delitos, que además conllevan homicidios o conllevan muertes, incluyendo ese suicidio. Querido Pepe, yo también te agradezco por estar todos los martes en esta mesa. Yo sigo recomendando tus libros, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México, y obviamente el Affaire Cassés, una historia de novela sobre el tema Israel Vallarta y Florence Cassé.
y pues sigo como César esperando algún día poder dar tus redes sociales, querido Pepe Rebeles, Premio Nacional de Periodismo, orgullosamente parte de esta mesa de seguridad. Gracias, Pepe, por Muchas estar gracias, acá. Vicente. Gracias, saludos a Paco, saludos al Liceo César. Muchas Precisamente gracias. vamos a cerrar con Paco. Paco Cruz, te toca, maestro. Vamos a cerrar con tus comentarios sobre este caso o sobre el que así consideres este que es el gran escándalo por el huachicoleo fiscal y por el nivel de personajes que han caído. No, Vicente, mira, no, creo que también hemos dejado de lado, porque no se dio aquí la información de la DEA sobre la caída de 617 presuntos integrantes del grupo del cártel de Sinaloa, un operativo que en varios días confisca o incauta 10 toneladas de drogas. Lo hace justamente cuando el Mayo Zambada y cuando Ovidio Guzmán López se han negociado con las autoridades. Es un golpe bastante fuerte, si esa es un comunicado oficial de la DEA, así que lo que hay que preguntarse ¿es esto resultado de las delaciones del Mayo Zambada, de Ovidio Guzmán López? ¿Por qué lo digo, Vicente? Pues porque primero, solo ellos conocían la red internacional de tráfico de drogas en 40 países del cártel de Sinaloa. Ellos la formaron, la conformaron, saben a dónde están. Ahí la DEA no pudo haber dado con eso sola. Es un golpe muy fuerte al cártel de Sinaloa y solo hay una explicación. Esa red es de 40 países con tantos detenidos, 617 presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Pues ¿quiénes tenían los nombres? ¿Quiénes sabían a dónde operaban? Ovidio e Ismael Zambada García, el Mayo y el ratón, el Chapito Ratón. Yo digo, hay elementos para advertir que han empezado a hablar, que han empezado a delatar. No es difícil que mañana o pasado delaten también los escondites de Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Guzmán Salazar, hijos del Chapo Guzmán, de Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada. Una vez que te conviertes en testigo, protegido, colaborador, tienes que darles información. No es de gratis, que te vayan a proteger en Estados Unidos. Así que 600 elementos del cártel de Sinaloa operan en 40 países, tiene 25,000 empleados, es lo que calculan. Lo más serio, en todo el mundo tiene influencia el cártel de Sinaloa en 100 países, produce cocaína en las selvas colombianas, hoja de coca, procesamiento para procesar cocaína. Entonces es un golpe bastante serio y yo digo, esto hay que atribuirlo a quien al Mayo Zambada y al ratón Chapito. 617 arrestos, 480 kilogramos de fentanilo, 714,707 pastillas falsificadas, 2,209 kilogramos de metanfetamina, 7,400 kilogramos de cocaína y 55 kilogramos de heroína. ¿Quién conoce eso? Los informes los tienen el Mayo y el ratón, y falta todavía la red de lavado de dineros que ellos conocen también. Y es parte de ellos, de la estructura del Mayo y de los Chapitos. Conocen también la estructura de los traficantes de arma. Confiscaron por lo menos 511 millones de dólares, 51 millones en bienes, armas de fuego, 420, pero yo digo, esto hay que darle por lo menos el beneficio de la duda de que Ovidio Guzmán López ya habló, Vicente, y de que el Mayo Zambada también, y que solo fue a traicionar a unos cuantos, incluido el Guano Guzmán, el hermano del Chapo Guzmán. Así que eso es una perlita, Vicente, que de pronto dijimos, no, es en el resto del mundo. Sí, pero en el resto del mundo en el que opera el cártel de Sinaloa con apoyo de la DEA, claramente. Así que ese es un tema, Vicente. Yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana tempranito. Un abrazote, Pepe, un abrazote, César. Nos vemos mañana, Vicente, temprano.
Claro que sí, les mando un abrazo, gracias por estar en esta mesa de seguridad, César Gutiérrez Priego, Pepe Reveles, Paco Cruz, todos los martes aquí en Sin Censura. Y le Abrazo a todos. agradezco